El 19 de mayo de 1999, hace ahora 25 años, se proyectaba por primera vez Las Vírgenes Suicidas, el debut como directora de Sofía Coppola. Fue en el marco del Festival de Cannes y Sofía tenía 29 años. Yo tenía 18 y tengo muy vivo el recuerdo de la primera vez que asistí al fenómeno de esta historia. Recuerdo con claridad que quería brillar como Lux, como Kirsten Dunst. Esa mirada que reluce tiene algo de común en todos los adolescentes. Nosotros, adolescentes en aquella época, estábamos con ella, queríamos acompañarla, sostenerla, a ella y a todas las hermanas Lisbon. Pero la decisión final escapa de nuestros dominios. Creíamos que si las mirábamos mucho, acabaríamos entendiendo cómo se sentían y quiénes eran. Así decían sus vecinos y cómplices. Así nos sentíamos los espectadores. En un intento de entender mejor este momento vital de la adolescencia, me senté a hablar con Lucía López Ibor. Lucía es psicóloga general sanitaria especializada en adolescentes. Además, es consejera de la Fundación López Ibor y coordinadora de la unidad del Centro Terapéutico Mentalia, Montreal, El Plantío. Atentas, atentos. Entramos en consulta. Bienvenidos a Locura Compartida. Lucía López Ibor, bienvenida a Locura Compartida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Vamos a empezar con el personaje de ficción con el que te identificas. Pues mira, esta pregunta ha sido complicada, pero yo diría que Therese. Therese es un personaje que tiene una identidad y una personalidad intelectual y científica, ¿no? Es una persona muy centrada en sus estudios y la parte académica. Entonces hay una parte que me he sentido muy identificado por el amor, por el estudio científico y la curiosidad intelectual. Además, también es una persona súper racional. Yo también me considero racional. Fíjate todo lo que has conseguido ver, ¿eh? Es como un personaje bastante invisible. Uh-huh. Es un personaje dentro de todas las hermanas, que ya iremos hablando de todas a lo largo de la entrevista, pero esta es la que menos visible, como la que pasa más desapercibida, pero sí que es verdad que a mí me resultó muy, 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 muy interesante poder ver qué podíamos sacar de esta chica, ¿no? Y sí que es verdad que también en cuanto al comportamiento puedo destacar ese sufrimiento emocional, ¿no? Algo característico en todas las hermanas, ¿no? Sí. Con esta parte me sentí pues muy identificada, porque sí que es verdad que cuando uno tiene varios hermanos, ¿no? Y siente que ellos están pasando por un mal momento, pues de alguna forma es algo contagioso, ¿no? Si las hermanas estamos bien, nosotros estamos bien, ¿no? Entonces, bueno, esa parte. En cuanto a la motivación también, ella siempre intenta encontrar respuestas, intenta buscar, intenta cambiar, ¿no? Entonces es algo con lo que yo también me siento muy presente en mi día a día, ¿no? En el buscar las respuestas del comportamiento y sobre todo más centrado en mi profesión. Locura compartida. What we have here is a dreamer, someone completely out of touch with reality. En 1993, Jeffrey Eugenides publica su primera novela, Las Vírgenes Suicidas, con toda la inocencia del mundo, según reconoce en una entrevista. Sin saber cómo funcionaba el mundo editorial, sin expectativas sobre quién iba a llegar a leerlo y de una forma muy naif y libre. La idea parte de una conversación que tuvo con la niñera de un sobrino suyo. Ella le confesaba que tanto ella como sus hermanas habían planeado suicidarse. Al preguntarle los motivos a la niñera, solo fue capaz de atribuírselo a la gran presión que sentían. Y mirando atrás, yo también conseguí identificar esa presión, ¿no? de esa edad más adolescente. Imagino que todos de alguna manera. Y de cara a preparar este tema tan delicado, se me planteaban muchas cuestiones, pero sobre todo que las características de la adolescencia cambian cualitativamente en función de las generaciones. Entonces me costaba mucho elegir el tema. Lo hemos contrastado tú y yo antes. No pude evitar revisitar las vírgenes suicidas, que al final me provocaba un rechazo inconsciente pues, del que no quiere volver a sentir dolor, pero que conectas rapidísimamente con la película. Y ahí percibí dos palabras que me parece que se conectan bien con la adolescencia, que es la evanescencia o impermanencia.
Y que los temas que se trataban en esa ficción de los años 70 estaban de plena actualidad. Y que evidentemente cada generación tiene unas particularidades, pero que como le dice Cecilia al comienzo de la película al médico, usted nunca ha sido una niña de 13 años. Entonces solo quien lo ha pasado puede identificarlo. Y me gustaría empezar por ahí, tratando de resaltar las características comunes de los adolescentes, independientemente de la generación. Este es un tema complicado, ¿no? Es una película, yo creo que diría que es una película dura. Es una película dura. Entonces, con respecto a la adolescencia, es una época en la que crea mucho rechazo. La gente la rechaza mucho, ¿no? Dice, no, mi hijo es adolescente, ¿no? Y empiezan, bueno, sí, bueno. O sea, como, sí, además te aconsejan, buena suerte. Buena suerte, venga, ahora es como que está prepuber, ¿no? Está a punto de llegar el momento fatídico. Y es como una época complicada, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que es una época muy bonita porque es una época de florecer y de muchos cambios, pero también es una época de muchas variedades, ¿no? Entonces voy a hacer un pequeño resumen sobre las características comunes de los adolescentes, ¿no? Para que todos los oyentes puedan entenderlo, ¿no? Dentro de la adolescencia se incluyen varios aspectos y varios cambios, ¿no? Se produce una variedad en los aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales, ¿no? Primero empezaré por los físicos, que son como los más visibles, aparentes, ¿no? Sí. Se produce un crecimiento muy rápido, ¿no? Los adolescentes experimentan un crecimiento físico muy acelerado que incluye un aumento de altura, un desarrollo muscular y los cambios de distribución de la grasa, ¿no? Entonces sí que es verdad que, como se dice, como que de repente te levantas como con un cuerpo diferente. A raíz de esto se producen cambios a nivel hormonal, ¿no? Se producen cambios en la hormona como los estrógenos, la progesterona, testosterona y la hormona del crecimiento. Es decir, como digo yo, es un cóctel de hormonas, ¿no? Entonces, bueno, pues la regulación de estas permite que sea complicado distribuirlo a lo largo del crecimiento, ¿no? Entonces, en cuanto al desarrollo sexual, también se produce un desarrollo en cuanto a las características secundarias, ¿no? Se produce, pues a lo mejor el vello corporal, como he dicho anteriormente, el aumento de los senos, la maduración de los genitales, etcétera, ¿no? Esto es un pequeño resumen, pero es verdad que a nivel físico existen muchos cambios. Son cambios muy aparentes y les cuesta mucho entender por qué se produce, y también aquí entra esta parte de identidad, ¿no? Complicada. Bueno, con la parte emocional se producen varios aspectos importantes, ¿no? La identidad en el desarrollo, esto que estaba diciendo, ¿no? Los adolescentes están en proceso de formar su identidad personal y buscar respuestas. Siempre intentan buscar respuestas a todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Yo siempre le digo que son un poquito los porqués, ¿no? Y ¿por qué no puedes salir? ¿Por qué no me dejas más tarde? ¿Por qué tú sí y yo no? Es decir, tienen un comportamiento muy ajustado a esa parte de buscar respuestas más racionales. Pero también, que está vinculado un poco a la rebeldía, ¿no? Totalmente, es así. O sea, es una idea también de separarse de sus padres, ¿no? Entonces, y de su núcleo. Entonces sí que es verdad que es cuando empiezas a crear tu propio pensamiento, diferente al de la familia, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento constante tiene un punto positivo, ¿no? Entonces, también esto hay que tenerlo en cuenta. Y también la intensidad emocional. Ahí viene lo bueno, ¿no? Cómo viven las emociones, cómo la alegría se vive tan fuerte y la tristeza también se vive tan fuerte. La ira también es una emoción muy presente en la adolescencia, ¿no? Entonces son cambios muy grandes. Estamos hablando de una adolescencia a partir de los 13, ¿no? Sí, más o menos, porque sí que es verdad que aquí hay un poco de disputas en cuanto empieza la adolescencia y cuándo no. Hay autores que la empiezan a nombrar antes y otros después. Yo creo que depende mucho de los chicos y de las chicas, ¿no? Pero sí que es verdad que es más un proceso de maduración, ¿no? Entonces, ese proceso de maduración depende de las experiencias y de los propios chicos. Pero sí que es verdad que más o menos 12, 13. ¿Vale? O sea, eso es un poco la idea más o menos que del inicio de la adolescencia. Pero sí que es verdad que se está viendo hoy en día que estos comportamientos típicos de la adolescencia empiezan antes, ¿no? Y se alargan. También. Es una etapa que es muy compleja de abrir, pero también es muy compleja de cerrar, ¿no? Entonces sí que se está viendo adolescentes con unas edades muy tempranas y con este comportamiento de adolescente con edades muy tardías, ¿no? Con chicos de 25, 26 años, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es una etapa
¿Y qué es lo que me decías que implicaba el desarrollo del pensamiento abstracto? Si se desarrolla ese pensamiento abstracto a través de los hobbies, a través de los gustos, ese pensamiento se va a dar más rápido, ¿no? Pero sí que es verdad que es una época en la que el cerebro todavía se está formando, ¿no? Y el pensamiento abstracto es el más complejo. Entonces, depende mucho también del procesamiento del chico, ¿no? Aquellos que dedican mucho tiempo a lo mejor al móvil, a las pantallas, ese desarrollo del pensamiento abstracto no se da. Anda. No se da mucho más tardío, pero sí que es verdad que aquellos que a lo mejor tienen hobbies como pueden ser la lectura, el deporte, ese pensamiento abstracto se da de forma más temprana, ¿no? Entonces, como digo yo, los chicos tienen que pensar y aburrirse. Ya. Para desarrollar ese pensamiento diferente. Tienen que soñar, tienen que pensar en distintas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que va a crear una profundidad en ese pensamiento. En cuanto al desarrollo cognitivo, esa parte de toma de decisiones y evaluación de los riesgos, como se dicen. Todavía no está desarrollado la parte frontal del cerebro. Entonces, evalúan los riesgos de forma diferente. Toman riesgos. De ahí los impulsos, ¿no? Totalmente. Son chicos y chicas más impulsivos. Toman riesgos sin saber las consecuencias, ¿no? Riesgos que a veces pues les trae consecuencias graves, ¿no? Entonces, esta parte es importante, que hay que tener en cuenta que son chicos que van a tender al riesgo. No todos, pero sí que es verdad que dentro de esa búsqueda de emoción, el riesgo está presente. Entonces, es una característica principal dentro del desarrollo, ¿no? Entonces, buscan riesgo y a veces lo encuentran pues en conductas como el consumo, el mantener relaciones sin protección, etcétera. Volcándonos en nuestras vírgenes suicidas, el principal factor de riesgo del suicidio es el intento previo. Sí, es uno de los factores importantes, pero no es el único. No es el único. No es el único. El que haya un intento previo no significa que se vaya a dar ese hecho, vale, ¿no? Pero sí que es verdad que es un factor importante, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero influyen muchos factores para que se pueda dar el suicidio, ¿no? Ahora me comentas, porque me llama mucho la atención que en la película Cecilia intenta suicidarse y si no es porque la pillan, es un suicidio consumado, digamos. Y la llevan a ver a un psicólogo y le hace el test de Rorschach, que es un test proyectivo que no sé si se utiliza en la actualidad. Se utiliza, porque sí. Yo lo estudié en la carrera. Es el típico que estudiamos todas y todos en la carrera, ¿no? Sí que es verdad que es un test que se desarrolló hace varios años, tiene un punto de funcionalidad, pero sí que es verdad que se queda corto con respecto al diagnóstico y la precocidad del intento de suicidio, ¿no? Entonces, también te nombraré, que me pareció interesante nombrar test más actuales en el que se puede medir la intención de riesgo suicida, ¿no? También para todos los oyentes, aquellos oyentes también que son psicólogos, psiquiatras, profesionales, ¿no? De la salud, para que tengan estos test presentes. Sí, me parece muy buena idea. Los pondremos en las notas del podcast también. Fenomenal. Pues claro, el tema es que ella responde como muy acertadamente al test de Rorschach, ¿no? Y entonces el psicólogo le explica a los padres que en realidad este intento es como una llamada de atención para pedir ayuda, y que le recomiendan que socialice más con otras personas, no simplemente con sus hermanas o con los compañeros del colegio. Pero entonces, me parece todo como bastante, no sé si en los años 70 era un poco el protocolo, desde luego hoy en día me parece un poco como superficial, vamos a denominarlo así. Y volviendo a esto, ¿cuál dirías o cuáles dirías que hemos nombrado el primer intento, pero el primer hilo del que tirar para detectar este tipo de problemas? Bueno, primero, y esto lo quiero resaltar, ¿no? Es importante observar a nuestros chicos, observar cualquier pequeño cambio, porque ahí es donde podemos tirar para poder prevenir todo lo que tiene que ver con el suicidio, ¿no? Entonces se producen cambios, primeramente son más pequeños, luego se pueden dar en mayor medida, ¿no? Entonces voy a nombrar algunos de ellos para que a lo mejor los padres y las madres que nos estén escuchando puedan a lo mejor entenderlo, y si alguno de los chicos
lo está sufriendo, poder pedir ayuda a nivel profesional. Uno de ellos es el estado de ánimo, ¿no? Una tendencia más depresiva, como puede ser los sentimientos de desesperanza o vacíos, ¿vale? Una bajada en el rendimiento escolar, esto también es un punto importante, una pérdida de interés por salir de casa, sus hobbies, sus actividades, síntomas ansiosos, nerviosismo, irritación, insomnio, pérdida o aumento de peso y una sintomatología más grave que tiene que ver con no encontrar el sentido de la vida o querer morirse, ¿no? Reflexiones que nunca hay que banalizar. Creo que esto que acabo de nombrar, esta sintomatología, hay que contrastarla, ¿no? Porque sí que es verdad que cursa mucho con las características propias de la adolescencia, claro, ¿no? Entonces es lo confuso. Entonces por eso siempre ante la duda acudir a un profesional, ¿no? Entonces yo hacía una reflexión con respecto a las llamadas de atención, ¿no? Que me preguntabas. Siempre tienen una función. Nunca son porque sí. Un chico se nos acerca, una chica, y pensamos que es una llamada de atención, hay que explorarlo, hay que verlo, qué es lo que quiere, porque siempre hay que pedir, siempre es desde pedir ayuda. ¿Que no es algo importante? Vale, pues aconsejo, apoyo, le acompaño. Y sí es importante, ¿no? Entonces estas llamadas de atención que muchas veces las dejamos de lado, yo creo que tienen que estar muy presentes, ¿no? Porque en mi ejercicio profesional he encontrado padres y madres que a lo mejor ante situaciones críticas han dejado de lado, ¿no? Ese comportamiento, y era un comportamiento importantísimo. Entonces, esas llamadas de atención siempre tienen una función, ¿no? O sea, mejor que sobre, ¿no? Mejor. Totalmente. Yo soy del equipo de prevenir y del equipo de creer a mis chicos, ¿no? Y entonces siempre puede haber un comportamiento a lo mejor más manipulador porque quieren conseguir algo, entonces te asustan. Sí, se puede haberlo. ¿Y si no? Entonces yo siempre me quedo con el y si no, ¿no? Entonces aquí es cuando voy a nombrar estos test que hablábamos antes, ¿no? Vale. Entonces, el profesional de la película, el psicólogo, le aconseja relacionarse. Aconseja relacionarse con otras personas. Yo creo que no es mal consejo, ¿eh? Creo que es pobre, creo que faltan más cosas, pero no es mal consejo. Relacionarse con sus iguales, aparte de su entorno familiar, es fundamental. La adolescencia es querer más a tus amigos que a tus padres. Totalmente. ¿No? Entonces, relacionarse con gente diferente y conocer mundo a través de otras personas, yo creo que es un buen consejo, ¿no? Un buen apoyo. Pero sí que es verdad que tendrían que darse más cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a las test, voy a nombrar algunos de ellos, ¿vale? Los que yo empleo también en la consulta, ¿no? Uno de ellos es la escala de ideación suicida de Beck. Jolín, esta la estudié yo en la universidad también. Sí. Este es de los antiguos, pero sí que es verdad que es que... Pero, y al leer estas preguntas que son clarísimas, ¿son sinceros? Entiendo que sí. Si te funciona para detectarlo, entiendo que sí. Sí, la porque mayoría eran preguntas como... Sí, muy claras, ¿no? Sí. ¿Te quieres morir? Sí, Una de ellas, sí. ¿no? Sí que es verdad que también puede haber una intención de mentir, ¿no? Pero sí que es verdad que esto, como digo yo, hay que contrastarlo con una entrevista. Vale. Es decir, estos son unos test que nos va a dar una información, pero como dices tú, se puede quedar corta. Entonces habría que hacer una entrevista profunda para conocer realmente qué le pasa, ¿no? Entonces, bueno, la escala de ideación suicida, que es la que he dicho, el inventario de depresión de Beck también, y el cuestionario de evaluación de riesgo de suicidio, ¿no? Entonces también esta es una de ellas, ¿vale? Y siempre, todo este tipo de herramientas siempre tienen que realizarla profesionales y que sepan, ¿no? Porque, como dices tú, siempre puede dar lugar a confusión, ¿no? Entonces yo recomiendo que si hay alguna característica que nos esté llamando la atención de nuestros chicos, acudir a un profesional. Algunas curiosidades. Sofía Coppola recuerda que en el Gigante Festival de Cannes, donde presentó esta primera película, fue muy bien recibida y que los críticos la apoyaron mucho. Sin embargo, la cinta no llegó a los cines hasta un año después. En España concretamente se estrenó el 5 de mayo del 2000 y pasó bastante desapercibida. Unas cifras. La película costó $9 millones, un presupuesto bastante reducido. En los cines de Estados Unidos solo recaudó 5 millones en salas. Afortunadamente la taquilla global sí que ayudó y el tiempo ha colocado el film en un lugar decisivo. ¿Se puede narrar con belleza un hecho tan traumático? Así es. La fotografía de Edward Lunchman, colaborador habitual de Todd Haynes y 3 veces nominado al Oscar, junto con la banda sonora de Air, transmiten el mismo aire etéreo a la atmósfera de la película que se respira en los cuerpos de las 5 hermanas. Un detalle: nuestro querido Thomas Mars, vocalista de Phoenix y marido de Sofía Coppola, aparece en Playground Love, un hit universal.
hay algunos hechos paralelos de la historia que suceden y se mantienen en un gerundio sin fin, como son los olmos enfermos o el misterio de Cecilia, que además aparece siempre con el mismo vestido en toda la película. Recientemente, Sofía hablaba del escritor de la novela de la que parte la película. Decía así: sentí que Jeffrey Eugenides realmente entendía lo que significaba ser un adolescente. El deseo, la melancolía, el misterio entre chicos y chicas. Realmente conecté con esa bulia que invadía sus habitaciones. No lo he visto en muchas películas, o no en una manera con la que me sienta identificada. Pues bien, esta novela con el mismo nombre se ha comparado con otras grandes obras como El guardián entre el centeno de Holden Caulfield o La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Quise indagar en este punto de cómo se trasladan grandes ficciones de novelas a libros y le pregunté a Javier Ortega, editor de Lumber, cuál era su visión. Creo que hay que tener en cuenta 4 factores a la hora de hablar de adaptaciones literarias al cine. En primer lugar, las adaptaciones literarias son imposibles. Una novela está compuesta de palabras y una película necesita un guión, que también utiliza palabras, pero de otra manera, simplemente como herramienta al servicio de una propuesta visual. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que el guión es una traducción, es una relectura que prepara una historia para que sea filmada. En tercero, que siempre hay una parte que tiene el control. O lo tiene la novela, o lo tiene el director, o lo tiene el presupuesto, o lo tiene la productora, o el género, o la necesidad de hacer un remake en un momento concreto. Y en cuarto, que en cualquiera de los casos se trata de tomar decisiones. Y, en la medida de lo posible, keep the spirit, mantener un poco el espíritu original, ya sea por la técnica y los efectos, por la ambientación o el vestuario, por la música, por los protagonistas. Al final, ¿qué lleva a un realizador a adaptar una novela? Pues, como avanzaba Sofía Coppola, que algo te toque, la historia, los protagonistas, la sensación de que ha entendido algo el autor de la novela y que piensas que lo puedes llevar a tu imaginario o a tu lenguaje cinematográfico. ¿Cómo se trasladan? Pues de forma muy desigual. Depende un poco del momento histórico, del presupuesto, pero sobre todo, algo que a menudo se pierde de vista, depende del público. Y en el público hay una pelea a muerte entre introspección narrativa y propuesta visual. Y una cosa nunca sustituye la otra, pero está claro que el objetivo es mantener el ritmo visual del espectador sin traicionar la historia. ¿Cómo se obtiene esto? Pues a veces es complicado, es un match difícil. El lenguaje es muy diverso. En el caso de la novela, todo es posible. La novela es un contenedor amplio y extenso, mientras que la película es un género que tiene un tiempo, un ritmo y casi una aceleración marcada. Lo que en la novela es excesivo, en una película es concreto. Lo que la novela sugiere en una película debe ser definido. La novela tiene un canal, que son las palabras, y las películas tienen imagen, música, recursos, efectos especiales. En cualquier caso, en todos ellos siempre hay una posibilidad de contar una historia de forma abierta y, bueno, de vez en cuando se producen grandes adaptaciones. Las hay, las ha habido y las habrá a lo largo de la historia. Hay grandes adaptadores como Hitchcock, Coppola, Kubrick, Peter Jackson. Aquí tenemos varios más también. Ha habido un montón de clásicos ilustrados. Incluso hay también, de vez en cuando coinciden en el tiempo, diferentes adaptaciones. Pienso en Las amistades peligrosas con una primera versión ácida y violenta de Stephen Frears y otra más dulce o más bisoña de Milos Forman. O pienso incluso en el caso de Dune, que partimos de una adaptación inclasificable como era Lynch y como se ha mantenido a lo largo de su historia, o de una más adaptada a los tiempos, que es la de Denis Villeneuve, donde prácticamente la pone a la altura de otras franquicias de ciencia ficción del momento. En definitiva, cualquier género, cualquier tipo de creador, cualquier tipo de obra puede ser adaptada, y lo único que se pide es que mantengan este epíteto, este adjetivo que al fin y al cabo define de modo transversal la obra literaria. Y por dar algunos ejemplos, empezaré en los años 40 con Rebecca de Hitchcock, que es la manera más hábil de
de contar una historia y de convertir una novela de Daphne du Maurier en algo completamente sujeto a la intriga. Después me iría al Gato Pardo de Visconti, que define de una manera extraordinaria la opulencia. Me voy al 71 con La Naranja Mecánica de Kubrick, donde la violencia gratuita está a la orden del día. Siguiendo con la violencia, en el 72, un poquito después, está El Padrino, donde la impunidad aparece retratada de manera magistral. En el 82 llega Blade Runner de Ridley Scott, donde el futuro, ahora algo casi ridículo, pues entonces parecía que era una cosa increíblemente cercana. Salto a España en 1984 con Los Santos Inocentes de Mario Camus, donde se muestra la opresión de la servidumbre y de los señoritos de una manera increíble. De ahí me voy al 87 en El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, escrito a 4 manos con Peter Hanke, con el escritor, donde por primera vez yo creo que se empieza a ver este tipo de narraciones visuales donde la realidad parece tener un componente mágico. De ahí saltamos al 93, Lo que queda del día, la adaptación de la novela de Ishiguro, donde se marca muy bien el contexto y el fracaso de no poder luchar contra el entorno. Un poquito después, en el 95, aparecen Los puentes de Madison, de Clint Eastwood, donde de una manera súper sencilla se define una relación de amor imposible sin más aspavientos que el diálogo. Vamos al 2002 con Las horas, de Stephen Daldry, donde se toca por primera vez algo de lo que ahora hablamos tanto, que es la salud mental y los desórdenes de un creador, una creadora como Virginia Woolf. El mismo año tenemos Ciudad de Dios, la adaptación de Fernando Meirelles de la novela de Paulo Lins, donde se aborda con un frenetismo atroz, casi de videoclip, la mala vida de las favelas en Brasil. Y acabaría en el 2007 con No es país para viejos, de los Coen, que consiguen transformar la novela de Cormac McCarthy en algo aterrador al final. Y por concluir, diría que lo más interesante en el tema de las adaptaciones literarias al cine me parecen las ideas. Y recuerdo una frase de Liz Taylor que decía que las ideas mueven al mundo solo si antes se han transformado en sentimientos. Por eso apelo al público nuevamente. Hay tantos públicos como ideas a transmitir y como sentimientos a albergar cuando uno va al cine. Históricos, narrativos, de ciencia ficción, eróticos, literarios. Lo importante es transmitir. Locura compartida. Pues volviendo a Cecilia, es que claro, como todo lo vivimos a través de los ojos de los vecinos, es una percepción diferente, pero me parece un acierto haber elegido ese narrador, ¿no? Plural. El caso es que cuando encuentran su diario, se les abre un mundo. Y me hace mucha gracia porque entre ellos, hablando, que hay uno como más investigador o más perspicaz, dice que los motivos del suicidio se refieren a una inestabilidad emocional. Y dicen, básicamente tenemos a una soñadora, está totalmente fuera de la realidad. Y luego, leyendo al respecto, hay una hipótesis que parece como la más plausible, y es que ella no quería ser como el resto de sus hermanas, es una especie de rechazo a lo que ve que va a venir para ella. Entonces, una forma de asumir la situación, una forma de control, es elegir su muerte. Entonces digo, podría tratarse de una... Tenemos muy poca información, esto es aventurarnos mucho, pero ¿tú qué opinas? ¿Podría tratarse de una crisis de identidad relacionada con una especie de depresión? Lo primero, no me aventuraría a hacer un diagnóstico con tan poca información, sí, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo, yo creo que esto es importante, ¿no? ¿Qué es lo que yo vería, no? Si a mí me traen una paciente como es Cecilia... Si te llega Cecilia tras el primer ojalá, intento. Si me podría haber llegado una paciente como Cecilia, lo primero que haría es una entrevista individual, ¿no? Y una entrevista familiar. Es decir, me gustaría conocer más profundamente el funcionamiento de la familia y el funcionamiento de la paciente. Sí que es verdad que es una de las cosas que tienen que ver con la crisis de identidad, ¿no? Que es un fenómeno que ocurre en la adolescencia, ¿no? Que está caracterizado por esa búsqueda y esa exploración activa de esa identidad personal, que es lo que estaba nombrando anteriormente, puede encontrar desajustes con respecto a lo que está viendo en casa, ¿no? Entonces, es una familia, como veréis en la película,
rígida. Opresora. Es una familia, me aventuraría a decir que es disfuncional, ¿no? Una madre muy estricta, un padre... Bastante ausente, muy pasivo en la educación de sus hijas, y esto pues posiblemente es lo que le hizo a lo mejor tomar esa decisión, ¿no? Aquí quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? Sobre esto que me preguntabas, ¿no? Como el hecho de quitarse la vida como elección, ¿no? Entonces aquí quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? Diría, y me aventuro a decirlo, que las personas que se quieren quitar la vida no es que no quieran vivir, ¿no? Es que no quieren sufrir y quieren dejar de sufrir, ¿no? Entonces es un tema importante, ¿no? Y es una forma también de enfocarlo, ¿no? Las personas que están sufriendo en exceso es la única solución que encuentran, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar, que no sea la solución, ¿no? Sino que encontremos otras formas de afrontarlo. Pero sí que es verdad que en la mayoría de ocasiones se emplea este método como un método de dejar de sufrir, ¿no? Entonces esto habría que verlo, ¿no? Y sí que es verdad que sí que está bajo su control, ¿no? Pero quizá una intervención a tiempo de Cecilia, ¿no? Si en ese momento la hubieran derivado a un centro, un hospital de día, ¿no? En su momento un poco soñando si fuera Cecilia una paciente actual en un hospital de día, un recurso más estable, ¿no? Se lo hubiera separado a lo mejor de su familia, se hubiera hecho una intervención familiar, creo que hubiera sido un éxito y no se hubiera desembocado, ¿no? En este final pues tan triste. Fíjate que cuando ella está en la fiesta y se sube, le dice, ¿me puedo ir? Y además la madre, y le debe pesar, ¿no? Le dice, esta fiesta es para ti, bueno, vete, pero aquí nos lo vamos a pasar bien. Y es el último diálogo que tienen madre e hija. Uh-huh. Y claro, cuando sucede un hecho tan drástico en una familia, ¿qué producen el resto de miembros? Porque claro, aquí en esta familia vemos distintas reacciones, pero yo diría que el denominador común es la negación. Uh-huh. La madre se refugia en las tareas domésticas, el padre en sus matemáticas. Y ellas vuelven al colegio del verano como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo se trabaja con esa familia que queda? Uh-huh. Esto es muy duro, ¿no? Las familias también son víctimas, ¿no? De esa decisión de alguno de los hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a reaccionar? Pues es algo que no se sabe, ¿no? Yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? La negación, en este caso, en esta familia, es un mecanismo de defensa. Es una forma de defenderse, es decir, yo no puedo con esto, intento olvidarlo y tiro para adelante, ¿no? Hay distintas formas, ¿no? de enfrentarse a esto, pero la mayoría de veces ocurre esto, ¿no? Que se crean sentimientos de culpa, ¿no? Y pensamientos en el que habré hecho mal, pude ayudarle más, que hice, ¿no? Es mi culpa, es culpa de alguien, ¿no? ¿Cómo podía haberlo prevenido, no? Totalmente. Estos son pensamientos propios, ¿no? Pero sí que es verdad que no tienen respuesta, ¿no? Y también para una madre tan religiosa, ¿no? Que al final un suicidio es un atentado contra la vida, es un pecado gravísimo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. De hecho, el cura le dice, no, esto va a ser un accidente. Totalmente, esto es importante, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Y a veces en la actualidad se intenta tapar esto, ¿no? Y muchas veces se han clasificado, ¿no? Yo conozco situaciones actuales que se han clasificado como accidentes laborales, como accidentes domésticos, como accidentes de coche, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Porque también hay un estigma, ¿no? Hay un estigma y una negación, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con el suicidio y que hoy en día pues sigue siendo un tema tabú. Esto es un tema tabú, ¿no? Y también me alegra que me hayas invitado a hablar de esto, ¿no? Porque sí que es verdad que no es un tema que suele tratarse y es un tema súper importante porque está presente en nuestro día a día, ¿no? Ya iremos dando datos a lo largo de la entrevista, pero sí que es verdad que los datos son alarmantes, ¿no? Sí, mira, he hecho unas notas aquí. Sí, fenomenal. La película está basada en los años 70 y ya en los años 70 había un índice alto de suicidios. De hecho, sale la periodista esta que nosotros como espectadores la vemos como súper pesada, ¿no? Es como que nos molesta. Pero bueno, comenta. Según los psicólogos, los adolescentes sufren mucha más presión y son más complejos que hace unos años. Los doctores dicen que esa frustración lleva a una violencia cuya realidad el adolescente no consigue separar de su drama intencional. Bien, y luego al final,
casi al final de la película entregan a todos los chicos y chicas, unos adolescentes, unos panfletos verdes alertando de la gravedad de este hecho. Y sitúan en 80 suicidios al día en Estados Unidos, un total de 30.000 al año. Esto en la película, en una realidad de los años 70, pero yo ahora me voy a la realidad. Y fíjate, en 2022 las cifras son de 49.449 vidas por autolesiones intencionadas, es decir, más de 14 muertes por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. En España, 4.227 personas murieron el año pasado por suicidio y lesiones autoinfligidas. Otra pauta, el deseo de acabar con la vida puede ser a cualquier edad, pero digamos que el índice más alto está entre los 15 y los 29 años, siendo una de las principales causas de defunción a nivel mundial, en todas las regiones del mundo. Es la primera. ¿Qué se asocia? Pues lo que has comentado tú antes, y es que están los factores biológicos, los psiquiátricos, los antecedentes familiares, los rasgos de personalidad, los factores psicosociales, las enfermedades médicas, o sea, es... Mucho, es un campo muy amplio. Y luego, pues que se asocian con la conducta autolesiva. Que bueno, que esta se ha atribuido, y ahora nos contarás tú bien, a causas amorosas, como es el caso de Lux, el disgusto familiar, el intento previo de suicidio del que hemos hablado, las creencias religiosas, la estructura familiar, en fin, un montón de acontecimientos vitales estresantes, vamos a denominarlos así, para precipitar esto. Entonces, dicho esto, que a mí me sorprendió este análisis de los años 70, ya por ahí, hasta hoy, 2024, ¿qué está pasando en nuestra sociedad con este fenómeno? Es un fenómeno preocupante, ¿no? En los pacientes que yo veo, el índice de autolesiones, de conductas autolesivas es muy grande, ¿no? Pero sí que es verdad que Imagino que muchos te llegan por ahí, ¿no? Muchos. Al final, como digo yo, este es el pico del iceberg, ¿no? Es la parte más visible del sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor emplean este método para poder regularse, es cuando a lo mejor salta la alarma, ¿no? Pero el sufrimiento viene de mucho antes, ¿no? Como digo yo, es la parte más visible, ¿no? Entonces, querría hacer primero una definición, que son las conductas autolesivas, por si acaso algún oyente no lo conoce, ¿no? Son comportamientos deliberados y repetitivos, ¿no? Que implican dañarse físicamente, ¿no? Algunas son cortes, rasguños, mordeduras... Eso es como lo más claro, ¿no? Más claro, ¿no? Pero también incluyen drogas, ¿no? Y luego también tienen una función ansiolítica, ¿no? Y es una expresión dañina del malestar. O sea, al final es como una regulación emocional incorrecta. Totalmente, pero es adictiva. Entonces tiene... Se genera un ciclo, ¿no? Exactamente, es un tengo ciclo. Ansiedad, me hago un corte, tengo a corto plazo, tengo pues una sensación falsa, ¿vale? Aquí lo dejo claro, una sensación falsa de relajación, vuelvo a hacerlo, me vuelvo a angustiar, así. Claro, porque eso lo pueden ir tapando, pero en un momento dado no puedes ir tapándolo más. Entonces, el enfrentarte a tus padres no te supone una ansiedad mayor, quiero decir, es complicadísimo, claro, ¿no? Es muy complicado. Al final es una forma también de hacer visible el dolor. El dolor no se puede tocar. Esto sí se puede tocar. Entonces, esto es una parte importante, ¿no? Yo quería dar otro dato que a mí me resultó importante, ¿no? Que hay estudios que indican que el fenómeno de las autolesiones ha aumentado un 45%, incluso más. Incluso hay datos que hablan de un 200%, ¿eh? O sea, aquí habría que contrastar, pero sí que es verdad que el aumento ha sido muy, muy, muy grande. La Fundación ANAR recibió más de 116.000 llamadas en el 2020 pidiendo ayuda, menores de edad. Entonces... Bueno, eso es un punto que da cierta positivo. esperanza. Totalmente. O sea, se detecta y se actúa. Totalmente. Porque eso es a mí lo que me preocupa. No estamos concienciados con esto, es para nada. No estamos concienciados, ¿no? Entonces, yo creo que ¿por qué se hace esto, no? Es un poco de las preguntas que decías. Los temas son infinitos. En cada uno de los chicos se puede hacer de forma diferente, pero en sí se diría que es una falta de capacidad para afrontar una situación difícil, ¿no? Es una dificultad para gestionar
las emociones. Entonces, esto se tendría que trabajar, ¿no? Entonces digamos que la prevención está en la atención, lo que hablábamos antes. Totalmente. Entonces aquí digo que la prevención, la educación y el desmitificar, ¿no? Entonces aquí aprovecho a hacer una pequeña crítica a la sociedad y sobre todo a las personas que nos están gobernando, ¿no? Que nos gobiernan. Ya que los recursos y la sanidad pública hoy en día, sobre todo con la parte de salud mental, está muy pobre, es muy deficitaria. Entonces, la lista de espera es de meses. Y muchísimas personas no tienen acceso a un psicólogo. Entonces yo digo que esto habría que pensarlo, ¿no? Porque si es de las primeras causas de muerte en España, ¿por qué no hay recursos, no? Entonces yo hago una crítica social en general, ¿no? ¿Por qué no hay financiación? Porque hay muy poca financiación para el tema de la salud mental, ¿no? Porque el proceso de esto, imagínate, tú ves a tu hijo con problemas, hijo o hija con este tipo de problemas y lo primero es una detección temprana, o sea... Totalmente. Y vas ahí y supuestamente ahí te derivan a un psicólogo. Mira, y ahí pueden pasar 6 meses. Exactamente. Aquí recomiendo varias cosas, ¿no? También para que lo escuchen los oyentes. Si vemos que nuestro hijo, ¿no? Está teniendo alguno de los síntomas que he nombrado previamente, primero acudir incluso a atención primaria, es decir, acudir a tu centro de salud. Oye, estoy notando que mi hijo está falto de energía, no quiere salir, ¿no? Entonces, que ellos te puedan derivar, ¿no? Entonces, a través de ahí te pueden derivar con un psicólogo, ¿no? Y ahí entrarías como en el círculo de salud mental, ¿no? Y sí, es algo más grave, pues porque a lo mejor habéis visto que tiene algunos cortes, algunos rasguños, directamente acudir a urgencias, un centro donde pueda atendernos, ¿no? Y si nuestros hijos verbalizan el querer quitarse la vida o quieren atentar contra su propia vida, acudir siempre a urgencias. Esto es algo que me escuchan mucho los padres de mis pacientes, pero quienes pueden ayudarnos en este momento es urgencias, ¿no? Y que pueden atendernos, ¿no? Entonces también siempre acudir a profesionales. Entonces, bueno, es lo que digo, me estaba repitiendo mucho también con esto, pero lo quiero dejar bastante claro. Cualquier síntoma, cualquier cosa que veamos que a lo mejor necesitamos ayuda, pedirla, ¿no? Es el primer paso. Y como padres tenemos que ser conscientes de ello, que no dé miedo, porque sí que es verdad que ahí es donde va a empezar la solución y es cuando los chicos y las chicas van a empezar a encontrarse mejor, ¿no? Cuando hagan un trabajo a nivel psicológico. Entonces, Lucía, ¿denominarías, por ejemplo, este comportamiento de Lux después de la decepción que tiene con Trip, que se ve dañada su autoestima, ¿no? Como que no merece más amor o cuidado? Estos encuentros sexuales que tienen el tejado, así como muy aleatorios, sería una forma de autolesión, ¿no? Completamente, completamente. Yo sí que lo creo, ¿no? El poner tu cuerpo en disposición y sin protección, ahí en la película no especifica, ¿no? Pero el acto sexual sin protección y sin intención de amor, cariño, pues en este caso puede que sea una forma de querer hacerse daño, ¿no? Habría que contrastarlo, pero sí que es verdad que esto es algo como muy presente, ¿no? En nuestras chicas y chicos, ¿no? Es esa necesidad de querer enfrentarse como desde esa parte y mantener relaciones esporádicas con muchas personas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que puede ser un método también de hacerse daño contra su propio cuerpo, ¿no? A ella y a sus padres. Totalmente, o sea, yo creo que hay una forma de darle, o sea, en el sentido de darle, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en este caso podría decir que a lo mejor sí que es una forma autolesiva, ¿no? De querer hacerse daño a su propio cuerpo, ¿no? Sin cuidarse, sin buscar lo mejor, ¿no? Y quizá también un acto de rebeldía. Locura compartida. Centrándonos en la película, en otro factor que llama mucho la atención, que tiene todo el sentido del mundo, una vez lo piensas, pero que a priori no lo hayamos identificado, y es el aislamiento. En la propia sinopsis del libro se habla de una densa femineidad enclaustrada. Que bueno, que la madre, como hemos dicho, era una católica ferviente, moralista, que no dejaba a sus hijas salir prácticamente. El padre, dócil y benévolo, pasivo, como tú lo has denominado, aceptaba estas normas. Y entonces, al final, el encierro es una especie de castigo. Totalmente. Pero ya ellas previamente tenían una forma de vivir en la que estaban aisladas, porque
ellas no se separaban, no las vemos interaccionar con otras compañeras o compañeros de clase, excepto con los chicos, ¿no? Y por una parte eso constituye un aislamiento, pero por otra parte una fuente de poder, ¿no? Ellas se apoyan todo el rato en ellas mismas. Y me viene a la cabeza una frase cuando ya el encierro es definitivo, que dejan de ir al colegio y todo, que Lux dice algo así como: me estoy ahogando, no puedo respirar. O sea, ya es sintomático, ¿no? El hecho de estar encerrado. Entonces, bueno, creo que, y tú creo que lo has denominado ya, otro de los factores, ¿no? El hecho, o sea, de estos de prevención, de ver que de repente tu hijo no quiere salir, no quiere relacionarse. El aislamiento es un método de castigo complicado, ¿no? Sí que es verdad que hay que diferenciar que es una época diferente a la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero yo quiero nombrar algo que vimos todos, ¿no? Que fue el aislamiento impuesto, que fue el confinamiento. Ese aislamiento impuesto indica no relacionarse. Y somos seres sociales, somos seres relacionales. Algunos en mayor medida y otros en menor medida. No todos somos sociales y no todos nos gusta estar siempre con gente, ¿no? Siempre es importante también la soledad, ¿no? Pero no impuesta. Entonces, el aislamiento es un método de no vivir y de no estar, ¿no? Uno de los momentos que a mí me resulta muy llamativo es en la película, ¿no? Es cuando están encerradas en casa que la madre decide coger los discos de vinilo y quemarlos. Sí. Yo pensaba, pero no es un método de castigo. Yo lo viví como incluso un método de tortura, ¿no? O sea, el hecho de, es que qué forma, ¿no? O sea, me estás quitando mis hobbies, me estás quitando mi parte como más preciada, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Yo abogo por una educación sin castigos. No significa sin consecuencias, que aquí me escuchen, ¿no? Los padres y madres. Abogo por una educación con consecuencias realistas y adecuadas a la edad, ¿no? Y siempre sabiendo que van a entender el porqué del castigo. No podemos castigar porque si no podemos pensar que nuestros hijos son pequeños yos o pequeños seres pensantes, ¿no? No, son niños y niñas en desarrollo que no entienden la mayoría de cosas, ¿no? Entonces esos castigos tan fuertes, ¿no? Creo que traen consecuencias muy, muy, muy negativas, ¿no? Entonces creo que hay que hacer una percepción siempre sobre cómo nos estamos educando, ¿no? Y abogar más a lo mejor por una educación más centrada en los propósitos y en los objetivos que a lo mejor en lo que hacen mal nuestros niños, ¿no? Luego es curioso porque al final pagan todas las hermanas por una acción de Lux y no se quejan. Ya. Y luego sí que lo vemos como cuando están encerradas, ¿no? Una anedonia, un desinterés, incluso un desaseo, ¿no? Ya ni se preocupan. Y sí que parece que hay una especie de contagio, ¿no? Entre ellas. Totalmente. Tienen un punto positivo, es que ellas están viviendo la misma situación, pero también es algo negativo, porque a lo mejor es lo que las lleva a quitarse la vida a todas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en esas escenas se ven como una pérdida de interés incluso del día a día, ¿no? Pero se entiende, creo que se pasan meses o semanas, no recuerdo muy bien, encerradas, ¿no? Entonces yo creo que ese encierro es, pues a lo mejor el motivo por el que deciden tomar esa decisión. Pero fíjate, me parecía curioso porque inevitablemente me llevó a pensar a Folia de a locura compartida, pero es cierto que no es así porque ellas viven en la realidad, son muy conscientes de que están encerradas, de que las están aislando del mundo, pero sin embargo el padre está en una realidad paralela. Totalmente. Otra escena, me acuerdo que está mirando una planta, ¿sí? No recuerdo muy bien. Es muy graciosa, ¿no? Es decir, él está como en otro mundo, ¿no? Él no es consciente. Él tampoco cuestiona, ¿no? Él es poco cuestionador. Yo creo que también desde el no querer enfrentamientos, no querer conflictos, pues no interviene, ¿no? Entonces, bueno, pues se crea un conflicto muy grande, ¿no? Entre en la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, bueno, pues son unas escenas complicadas y creo que no debería darse este castigo, ¿no? Volviendo a nuestra sociedad, ¿qué destacarías tú de los adolescentes de hoy en día? Porque claro, no hemos empezado a hablar de todo el tema de las redes sociales, el bullying, las pantallas. ¿Cómo está variando la sociedad a nivel generacional? ¿Y cómo nos afecta al resto? Está variando y mucho. Lo decía un poco al inicio, ¿no? Que es empezamos antes y acabamos después, ¿o no? Es decir, yo creo que la globalización, todo lo que tiene que ver con la conectividad, con las redes sociales bien usadas son un método de comunicación fenomenal, pero también tiene
un peligro, ¿no? También se están dando fenómenos preocupantes en la sociedad, ¿no? Y me gustaría nombrar alguno de ellos, el bullying, ¿no? Y la violencia sexual. Está súper de actualidad. Y la violencia sexual, ¿no? Los abusos. Y es algo que estamos viendo mucho en la consulta, ¿no? En el hospital. Entonces, bueno, pues yo creo que hay cosas de base que siguen igual, pero creo que como está desarrollando la sociedad tan rápido, nuestros chicos se están desarrollando muy, 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 muy tempranamente. Entonces, conocen situaciones desde muy chiquititos que no son correspondientes a su edad. Entonces, sí que creo que esta parte. Y luego otra de las cosas que yo creo que se está dando muy presentemente es esa exigencia a nivel académico. Una exigencia muy grande porque tenéis que ser los mejores, porque tenéis que llegar a ser... Esto ya viene de nuestra generación. Sí, yo creo que sí. Yo creo que nosotros lo cocimos y ellos se los están comiendo, ¿no? Esa necesidad de que tienes que ser el mejor. Da igual lo que te digas, pero tienes que ser el mejor. No, señores, no tenemos que ser los mejores. Tenemos que estar bien, nos tiene que gustar nuestra profesión. ¿Que hay que dar todo? Sí, tenemos que dar todo, ¿no? Pero sí que es verdad que esa presión con que tenemos que llevar una vida súper libre, tenemos que llevar una vida como muy sin normas, sin límites. Bueno, cuidado con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado. Sí, serían como 3 de los factores así más... Claro, que identifican un poco los adolescentes de hoy en día. No había pensado en la autoexigencia porque, fíjate, lo relacionaba más a mi generación que... Pero ahí estamos. Está presente. Tienen que entrar en universidades muy exitosas. Tengo que sacar la mejor nota. Si no llego a esta nota, ¿no? Tal. Ahora que acaba de pasar la EBAU hace muy poquito, ¿no? Como tengo que llegar a lo máximo, ¿no? Tengo que ser exitosa, ¿no? ¿Qué es ser exitoso y exitosa? Pongo en duda si son la parte académica. Eso es poco adaptativo, además. Totalmente. Y la película acaba con una fiesta de la asfixia, que es súper ilustrativo, ¿no? Se ve con claridad cómo la sociedad mira hacia otro lado y sigue hacia adelante. Es así un poco lo que vivimos hoy en día, ¿no? A nivel sociedad. Totalmente. Uno de los fenómenos que tampoco hemos nombrado es el tema del consumo de tóxicos. La marihuana, que trae obviamente consecuencias a nivel cerebral, a nivel problemas de salud mental, brotes psicóticos, impacto del desarrollo. Bueno, es un factor precipitador. Totalmente. Y sí que es verdad que también está más normalizado en el día a día nuestros chicos, ¿no? Entonces sí que es verdad que es algo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La sociedad mira hacia otro lado y tira para hacia adelante. Yo creo que es algo que también se da en la actualidad. Solemos las cosas como más negativas taparlas y dejarlas de lado, ¿no? Siempre... cuando nos preguntan qué tal, siempre decimos que bien, aunque no estemos bien. Entonces yo esto siempre lo digo, ¿qué? ¿Tenemos que estar bien siempre? ¿O podemos estar bien siempre? Pues no significa que vayamos diciendo que estamos mal, ¿no? Pero sí que es ser conscientes de que también hay momentos en las etapas en las que no nos encontramos bien y también poder verlo para poder trabajarlo, ¿no? Y que podamos pasarlo. Pero sí que es verdad que cuando uno se encuentra mal, como que no suele contarlo. Hay una frase, fíjate, casi al final de la película que nos rompe también como espectadores, ¿no? Que dice la madre como, a ninguna de mis hijas les faltaba amor, la casa estaba llena de amor. Entonces, no sé, da como la sensación de que esas 5 hermanas nunca fueron tratadas como personas, eran como un objeto, pues de cuidado para sus padres, de deseo para los vecinos, de morbo, ¿no? Para el pueblo en general en el que viven. Entonces, claro, es que a nivel emocional es un desastre. Totalmente. Yo creo que la madre considera amor tener una casa, una educación y un buen plato de comida. Un buen plato de comida, pero el amor no va más allá de ahí. El amor es apoyo, es cariño a pesar de los errores. Eso es el amor, ¿no? Yo creo que eso es lo que le falta a estas niñas, ¿no? Es ese cariño constante, es un cariño que no sabe de bien o mal, sabe de querer, ¿no? Querer incondicionalmente, ¿no? Como se quieren a los hijos, ¿no? Entonces, sobre todo, yo creo que es importante, y aquí quiero hacer una reflexión también, cuando nuestros hijos son adolescentes, solemos escucharles menos. Entonces, no, yo creo que es importante que tenemos que escucharles sin juzgarles y luego ver qué necesitan, ¿no? Y sobre todo pensar, ¿no? Que no son nuestras semejanzas, son personas totalmente diferenciadas que van a llevar una vida diferente, ¿no? Que no se escuchan, que somos sus mayores pilares, pero
necesitan ser ellos, necesitan desarrollarse más en la adolescencia, que se están diferenciando. ¿Cómo vamos a conseguir que se diferencien si les estamos imponiendo nuestra propia realidad? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que tenemos que dejarles y tenemos que escucharles también, ¿no? Esto con límites y con consecuencias, ¿no? Aquí la coletilla que siempre digo, pero siempre escuchándoles. Y tú que estás en consulta diario con adolescentes, es común, quiero decir, da igual el factor sociodemográfico, quiero decir, no habéis encontrado ninguna asociación en este sentido, ¿no? No la hay. Sí que es verdad que un nivel económico bajo y un menor acceso a lo mejor a los recursos es un factor predisponente, pero sí que es verdad que hoy en día el perfil de pacientes que estamos teniendo en el hospital es un perfil medio a nivel económico, es un perfil incluso con familias estructuradas, es un perfil de pacientes donde no había habido a lo mejor enfermedad en la familia, entonces es un perfil diferente y sí que es verdad que los factores dependen también un poco de la experiencia de los chicos, ¿no? Entonces muchos son los factores, ¿no?, que pueden dar para que un chico no acabe necesitando un tratamiento intensivo, Bueno, y de estas 5 hermanas, si pudieras elegir, ¿a quién te gustaría tratar de ellas? Bueno, o a lo mejor a los padres, ojo. Pues mira, aquí hago un mix. Prima Cecilia, o sea, me recuerda muchas de mis pacientes, muchas. Sí. Sí. Entonces, ¿sabes lo que me pasa a mí con esto? Que me parece un salto cualitativo gigante los 13 años de Cecilia y los 14 años de Lux. Es que están... No tienen nada que ver, son personalidades y también Cecilia es niña. Lux es más adolescente. Mujer. Es más adolescente. Cecilia es más soñadora, más infantil. Yo creo que es una chica más infantiloide. Y tiene otros intereses. Cuando le cuenta a la madre lo de la rana brasileña, es como una cosa tan linda verla. Totalmente, es más inocente, ¿no? Entonces es una niña más inocente, más pequeña, ¿no? También no es lo mismo, como digo yo, los 13 de antes que los 13 de ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que decidiría... pues tratar a Cecilia, pero como dices tú, también a la familia, ¿no? Porque yo abogo en el que el problema no está en Cecilia o en las hermanas, abogo que el problema está a nivel familiar, no en el sistema. Entonces creo que una intervención familiar, sobre todo en chicos con adolescentes, es fundamental. Entonces, ¿qué decidiría? Pues decidiría que Cecilia viniera al centro, que pudiera trabajar con nosotros y a la familia, ¿no? Entonces, eso lo creo importantísimo. Entonces yo creo que elegiría a Cecilia. Elegirías a Cecilia y crees que podría ser una forma de prevención para el resto, ¿no? Totalmente. Al final las hermanas... Se desencadenarían diferentes los totalmente hechos. Las hermanas ven pues como su hermana emplea una forma y ellas lo quieren seguir, ¿no? Yo creo que hay un efecto contagio, ¿no?, en la película. Entonces, sí, claro, yo creo que a lo mejor ese primer intento, ¿no?, hubiera desembocado de forma diferente, creo que es así. Pero sí que es verdad que se la escuchó poco, se abogó a problemas propios de la edad y se la escuchó poco porque en la película no se expresan los motivos por los que se quita la vida. Pues Lucía, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativo también y vamos a aprovechar para poner todas estas hechos, notas, test en las notas del podcast porque yo creo que aclaran muchísimo y ayudan. Fenomenal. Muchísimas gracias a ti, Noemí, y sobre todo, bueno, le dedico esta charla a mis pacientes, mis chicos, y eso. Fenomenal. Mil gracias. Gracias. Voy a rescatar unas palabras de cómo Sofía Coppola llegó a cruzarse en la vida con el dúo Air. Estaba en Londres escribiendo el guión. Fui a una tienda de discos y tenían el primer trabajo de Air, Premier Symptoms. Vi la portada y como nunca había oído hablar de ellos, pregunté si era un buen disco. Lo escuché y me di cuenta de que expresaba exactamente lo que estaba buscando. Me ayudaba a escribir. Cuanto más lo escuchaba, más pensaba en la posibilidad de pedirles que me ayudaran con la banda sonora. Tuve la suerte de que me dijeran que sí. Fue una casualidad total que viera el disco y lo comprara. Pues hasta hoy, la banda Air sigue tocando ese disco en conciertos y festivales. Y yo he rescatado para la playlist de Locura Compartida la canción Playground Love. Hasta la próxima Locura Compartida.
Locura compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro, Sune, de Nación Podcast. Remember that video.